Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Chacón, matrícula 1190317 y yo le estaré hablando sobre la noción de realimentación en los amplificadores. Dependiendo de la polaridad relativa de la señal con que se realimente el circuito, la realimentación puede ser negativa o positiva. La realimentación negativa reduce la ganancia del voltaje, de lo que permite mejorar algunas características del circuito, como yo le voy a resumir a continuación. La realimentación positiva hace que un circuito oscile como en varios tipos de circuitos osciladores. Como podemos observar, le estaremos hablando sobre este diagrama. En la entrada ABS se aplica una red mezcladora donde se combina con una señal de realimentación. La diferencia de esta señal es, por tanto, el voltaje de entrada al amplificador. Una parte de la salida se conecta a la red de realimentación, la cual proporciona una parte reducida de la salida como señal de realimentación a la red mezcladora de entrada. Si la señal de realimentación es opuesta a la señal de entrada, como se muestra en la figura, la realimentación es negativa. Aunque esta reduce la ganancia de voltaje total, se obtienen muchas mejoras, como vamos a aplicar ahora lo que yo acabo de leer. Como podemos observar, esta es la entrada que tiene el circuito. Esa se podría decir que sea la red mezcladora del amplificador. A la salida del amplificador vemos que la salida pasa por aquí, que esta sería la red de realimentación, y vuelve aquí. ¿Qué sucede? Esos dos voltajes son los que entran al amplificador, lo que nos quiere decir que si tenemos un voltaje de la realimentación negativo, la señal sería negativa. Entonces, cuando tenemos esta diferencia de voltaje aquí de señales, nos acaban de explicar que tenemos muchas ganancias cuando se aprecia esta situación. Se obtienen varias mejoras. Por ejemplo, la impedancia de entrada es más alta, mejora la ganancia de voltaje, estabiliza, mejora la ganancia de voltaje estabilizada, mejora la frecuencia, y la impedancia de salida es más baja. Reduce el ruido también en la salida del amplificador cuando sucede esta situación. Los tipos de conexiones. Existen 4 formas básicas de reconectar o realimentar tanto el voltaje como la corriente. Aquí le tenemos los diagramas dibujados para que se pueda entender con más claridad. Se puede alimentar tanto el voltaje como la corriente en serie y paralelo. Por ejemplo, esto es una realimentación de voltaje en serie. Ustedes pueden verificar, aquí tenemos todas las formas. Esto es una fuente de voltaje, esto es una resistencia. Aquí tenemos todas las fórmulas. Miren otra de las conexiones. Alimentación de voltaje en derivación. Aquí nos da todas las fórmulas, nos dice cuál es la dirección de la corriente. Alimentación de corriente en serie. Miren. Ahí podemos observar cuál es el esquema, cuál es la gráfica de esas conexiones. Y la alimentación de corriente en derivación. O sea el voltaje o la corriente se pueden conectar en serie o en paralelo. Solamente uno tiene que identificar qué es lo que uno necesita. Por ejemplo, aquí yo tengo también otra gráfica que nos dice, dependiendo del uso o de la necesidad que nosotros tenemos, por ejemplo, la ganancia sin realimentación, con un voltaje en serie, con un voltaje en derivación, con una corriente en serie, con una corriente en derivación. Estas son las fórmulas. La realimentación, voltaje en serie, voltaje en derivación, corriente en serie y corriente en derivación. La ganancia con realimentación, esa es la ganancia que vamos a tener cuando usamos una fuente de realimentación. Y aquí tenemos la fórmula, que eso va a hacer que uno, cuando quiera hacer un circuito realimentado, tome los cálculos y sepa con precisión cuál será la conveniencia que tendríamos en el circuito, realimentándolo o no. Aquí tenemos un circuito en realimentación práctico. Esto es una realimentación en voltaje en serie con FET. Vamos a explicar el circuito aquí. Aquí yo tengo mi fuente. Eso es voltaje directo. Aquí tenemos la fuente de realimentación.
Esta es mi fuente de realimentación. Aquí tenemos el FET. Mira cómo tenemos un capacitor aquí, varias resistencias. Y podemos ver el circuito que está entrando por la base del transistor. Ya la parte negativa se conecta por aquí al centro de esta resistencia. Miren cómo lo podemos observar ahí. Y en el circuito. Aquí tenemos otro circuito que presenta la misma situación. Miren la fuente aquí de realimentación. Aquí tenemos lo que sería la fuente principal del circuito, pero miren la otra de alimentación. Pasa a través de este capacitor y entra por la base igual, el transistor. Ahí tenemos estos dos dibujos para poder apreciar lo que es la fuente de realimentación. Los amplificadores realimentados, las condiciones de fase y de frecuencia. Hasta ahora hemos considerado la operación de un amplificador realimentado en la cual la señal realimentada se opone a la señal de entrada realimentación negativa. En cualquier circuito práctico esta operación ocurre solo en una parte del intervalo de operación, a frecuencia media. La ganancia del amplificador cambiará con la frecuencia y se reduce a altas frecuencias a partir del valor de frecuencia media, Además, el distanciamiento de un amplificador también cambiará con la frecuencia. Todo esto que yo acabo de decir no quiere decir que el amplificador comenzará a oscilar debido a la realimentación positiva. Si el amplificador oscila a baja o alta frecuencia, entonces ya no es útil como el amplificador, porque a nosotros no nos interesa que él nada más funcione en una alta o baja o mediana frecuencia. Un diseño apropiado de un amplificador requiere que el circuito sea estable a todas las frecuencias, sea baja, mediana, alta, como quiera, porque entonces nosotros tendríamos una distorsión desde que pase cualquier tipo de frecuencia por dicho circuito. Entonces esto es lo que nos acaba de explicar, que para un circuito de amplificador ser bien estable, el amplificador tiene que oscilar a todas las frecuencias y saber cuál es la que él tiene que trabajar mejor o cuál no. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un transistor realimentado. Aquí tenemos un FET, como lo podemos ver en pantalla. Tenemos una fuente principal de 12 voltios, tenemos una fuente secundaria que es la que está realimentando de 6 voltios, tenemos un capacitor, tenemos 4 resistencias de diferentes valores, 300 ohmios, 400 ohmios, 250 ohmios y 1200 ohmios. Tenemos 2 voltímetros. Le vamos a dar a play. Al darle a play, como le expliqué, tenemos 2 fuentes de voltaje, una principal y una realimentada. En esos dos extremos que estamos midiendo que aquí tenemos 7 voltios y aquí tenemos 5 voltios. Porque estamos usando 2 fuentes de voltaje. ¿Qué sucede? Si yo lo pauso, le damos pausa, vamos a eliminar una fuente, eliminamos una fuente, ahora mismo, le damos play. Al darle a play, se rebajaron 2 voltios. Ahí donde dice 5.30 habían 7, donde dice 3.8 habían 5. Ahora volvemos y le damos a pausa para rectificar y volvemos y conectamos nuestra segunda fuente. Volvemos a darle a play. Mírenlo ahí. 7 voltios aquí abajo y 5 voltios. Esto sucede porque estamos utilizando 2 fuentes, esto es un circuito de realimentación en un transistor FET y eso sucede, esa es la situación.